Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, 17:35, amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa. Ahora nos interesa abordar un tema que el día de mañana se va a tratar en la Asamblea Nacional, que tiene relación con esta propuesta del gobierno para ver la posibilidad de un apoyo, de una colaboración de fuerzas militares extranjeras en territorio ecuatoriano. La colaboración puede ser de muchas maneras, pero entre ellas se menciona que físicamente puedan nuevamente establecerse una base militar, insisto, extranjera en territorio ecuatoriano. Eso evidentemente provoca polémica. La Constitución lo prohíbe, pero la idea justamente es aquello, lograr modificar el artículo 5 de la Constitución para permitir que finalmente eso suceda. Ya están nuestros invitados para hablar sobre el particular. Se trata de Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, y Fernando Carrión, experto en seguridad. Gracias a los dos por aceptar esta conversación. Se dice en esta propuesta que las bases extranjeras estarían ubicadas en zonas estratégicas como fronteras y puertos con el objetivo de disuadir el crimen organizado. La Asamblea entonces prepara este debate. ¿Qué más? Entre otros temas, ¿no? Había un aspecto que yo quería mencionar que ahorita ya no lo encuentro, pero bueno, me gustaría en primer lugar, para definir la cancha, ¿cuál es la posición de los dos frente a esta iniciativa? ¿A favor, en contra, a medias? No, para poder, para saber a qué atenerme con estos dos personajes que son cosas serias. Empecemos con usted, Pablo. ¿Cuál es su posición? ¿Está a favor o en contra de esta iniciativa? Bienvenido. Bueno, querido Andrés, muchísimas gracias por la gentil invitación. Quiero saludar también a mi caro amigo Fernando, que no lo he visto tiempos. Un fuerte abrazo, Fernando, ahí a través de las redes. Y, por supuesto, saludar a todas las personas que nos escuchan. Primero que todo, mi posición es la siguiente. Andrés, respetar la Constitución y la ley. No me puedo ir, creo yo, ni tú, ni yo, ni nadie, por fuera de lo que dice la Constitución y por fuera de lo que dice la ley. Y la Constitución en eso es absolutamente clara en el artículo número 5, estimado Andrés. La Constitución dice que el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá, dice el artículo 5, el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Pero, Pablo, perdona que te interrumpa ahí. No se puede decir o interpretar que eso obedeció también a una coyuntura política muy específica, que obedecía pues a un lineamiento que obviamente después recibió la aprobación popular, nacional, digamos. Pero o vivimos otra realidad y no es la primera vez que se habría solicitado modificar algún artículo de la Constitución. Tampoco es una cosa inédita, ¿no? O sea, si se cumple el procedimiento establecido en la Constitución para reformar el artículo 5, entonces ahí ya tendríamos el marco jurídico para discutir justamente la presencia de bases militares. Pero aquí nos enfrentamos a una prohibición constitucional. Entonces, independientemente que estemos a favor o en contra del establecimiento de bases militares, hay una prohibición. Y el debate, creo yo, tiene que ser a partir de eso. Cómo llevar adelante, de acuerdo a lo que dice la Constitución, ¿no?, una reforma, una enmienda constitucional para reformar el artículo 5 y una vez reformado el artículo permitir la presencia de bases militares. Ok, Fernando, ¿cuál es tu posición frente a esta iniciativa del gobierno? Bienvenido.
¿Qué tal, Andrés? Un saludo cordial, un fuerte abrazo. Lo mismo a Pablo, que es cierto que no nos hemos visto hace mucho tiempo, pero pues, espero que sea pronto. No, mi posición es buscar la objetividad en el sentido, por un lado, de lo que dice Pablo, de que esté dentro del marco jurídico nacional, pero por otro lado también ver en qué ayuda para reducir los temas de la violencia. Y entonces aquí yo veo algunos problemas. Cuando nosotros hacemos un análisis de la presencia de la base militar de Manta, Ujú. que estuvo inserta en el Plan Colombia, es decir, fue una iniciativa incluso que vino desde afuera, que es muy distinta a la de ahora, porque ahora sí da la impresión que es una iniciativa que surge desde adentro. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿O qué es lo que pasó en esos 10 años? Pues la tasa de homicidios subió y subió bastante. Llegó a tener 17, 8 homicidios en el 2010. ¿Qué pasa a partir del 2010? La tendencia es a bajar. Pero, Y ya no estaba la base de Manta. En pero otras palabras, ojo, pero Fernando, la base no era en principio como finalidad disminuir la violencia cotidiana, sino más bien el tema de vigilancia del mar, el tema del narcotráfico. ¿Eso cómo se manejó? no, claro, fue el tema del narcotráfico, pero hoy día la violencia está totalmente vinculada a la cocaína, a la importación que viene desde Colombia y a la exportación, una que sale por el Pacífico, que por eso es lo que se ubicó en Manta, pero hoy día gran parte de la droga ya no sale por el Pacífico, sale por el Amazonas. Mm, Entonces, mm, eso significaría que tendríamos que construir dos bases militares, una en la costa y otra en la Amazonía, para que de esa manera se pueda tener ese control. Entonces, yo creo que hay que ser en esto muy objetivo. Ahora, el proceso no es fácil. Tiene que haber que ya hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, llegar a la Asamblea tiene que pronunciarse. Eso significa que las comisiones y el plenario tienen que decidir que efectivamente se hace esa reforma constitucional y después haber un plebiscito. En otras palabras, que nosotros tengamos que pronunciarnos, claro, porque si no, no se puede hacer eso. ¿Cuánto cuesta eso? Pues tiene unos costos muy altos. claro. Bueno, parece que ya no va a ir en la línea de la Asamblea Constituyente que se planteó, No, pues ya que no. ahí había tres pasos Mm. electorales, y este sería un cuarto. Y entonces el país se va a pasar en elecciones. Claro. Ahora, Pablo, una de las críticas frecuentes ante la posibilidad de fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano tiene que ver con la soberanía. ¿Cuál, a tu juicio, fue la experiencia en la base de Manta? Porque se dijo que los militares norteamericanos tenían que estar supeditados a una autoridad local. ¿Eso pasó? ¿Eso no pasó? ¿Eso debería suceder? ¿Cómo ves? ¿Realmente puede lesionar la soberanía en el país? Primero que todo, hay que desvincular dos aspectos que no necesariamente son convergentes y tiene que ver la lucha contra el crimen organizado y asegurar el derecho a la seguridad ciudadana y de otra parte las bases militares. No son procesos que tengan que ver el uno con el otro. Es decir, el hecho que el país permita, digamos, a través de una reforma constitucional establecer bases militares no tiene mucho que ver con luchar por la seguridad de los ciudadanos, luchar contra el crimen organizado, porque la lucha contra el crimen organizado requiere una arquitectura especial y además requiere cumplir con las leyes que ya se han aprobado en ese sentido. Para empezar, la ley de seguridad de la sociedad y del Estado, la ley del uso progresivo de la fuerza, etcétera, y hay un marco jurídico para eso. Entonces, no tiene, si tú quieres, una relación muy directa, bases militares con luchar contra la delincuencia. Para luchar contra la delincuencia se necesitan políticas públicas y esas políticas públicas ya están en la Constitución De y acuerdo. están en la ley y además recursos fiscales. Y Ujú. los recursos fiscales están en el presupuesto. El Gabinete de Seguridad tiene un presupuesto de alrededor de unos 4.800 millones de dólares. Entonces, si tenemos 4.800 millones en el Gabinete de Seguridad, tenemos la arquitectura institucional para hacerlo, ¿por qué no se resuelve el problema de la seguridad? Y es porque no hay la voluntad política para resolverlo. Porque si hubiese voluntad política se habría empezado a resolver. Para empezar, toda la contaminación de exportadoras que se han convertido, si tú quieres, en exportadoras de droga,
¿no? Recientemente se encontró en Centroamérica un cargamento que venía directamente de Ecuador, exportado de Ecuador con drogas. Ahí necesitamos una posición muchísimo más firme, el lavado que se hace en el sistema financiero nacional. Entonces, si no hay eso, lo otro tiene que ver con la soberanía, efectivamente, porque las bases militares son geopolítica. No tienen que ver con crimen organizado, ni mucho menos, sino con posiciones geopolíticas. Y yo creo que el Ecuador tiene que desprenderse, tiene que buscar una forma de no alineamiento a ninguno de los intereses de las grandes potencias. Ahora, Fernando, me interesa tu opinión sobre el tema de la soberanía, porque quiero insistir en esto. ¿Se lesiona la soberanía si estos uniformados que llegan están bajo el mando de generales ecuatorianos, es decir, de las Fuerzas Armadas del Ecuador? Pregunta uno. Y dos, incluyendo también en cuanto a la posibilidad de que vengan, se dice que hay varias alternativas, no necesariamente que pongan una base, sino que hagan un trabajo de cooperación de ida por vuelta, digamos, o de que estén una semana asesorando y regresen. ¿Cómo te parece eso? A ver, yo lo que veo es que no es solo la base militar de Manta. Aquí hay todo un proceso que tiene por lo menos tres escalones, hablemoslo así. No es las bases militares, y yo las hablo en plural porque no se refiere exclusivamente a una, sino a la posibilidad de que en el territorio ecuatoriano puedan haber bases militares. Entonces, esa es una primera cosa. Una segunda es que puedan haber miembros de las Fuerzas Armadas de otros países dentro del territorio nacional, que también se ha hecho acciones en esa perspectiva, con Estados Unidos, con Israel, con Argentina, con otros países. Y la tercera es que no sean fuerzas militares nacionales ni públicas, sino que sean privadas. Es decir, lo que hemos vivido, por ejemplo, con la contratación de personas de carácter privado. Entonces, lo que tenemos son esas tres cosas. Y aquí lo que está atrás de esto es que habría una guerra que fue definida el 9 de enero del año pasado como el conflicto armado interno. Y el enemigo es una cosa difusa, es una cosa poco clara. Claro. Entonces, por ejemplo, el caso de las bases militares. Lo interesante es que salió la base militar de Manta en el 2010 y Colombia construyó 2 bases militares más. ¿Por qué? Porque era una demanda desde Colombia, del Plan Colombia. Era muy claro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues en Colombia, el año pasado tuvimos un incremento de la producción de cocaína de más del 35%. Es decir, las bases militares, la presencia militar y la presencia de grupos privados no han resuelto esos problemas. Entonces aquí lo que hay que hacer es una discusión si es que la vía que nosotros estamos planteando es la más adecuada. Y doy un dato adicional interesante. Cuando el presidente Noboa se hace cargo interinamente de la presidencia de la República en enero del 2023, la tasa de homicidios era de 42 homicidios por 100.000 habitantes. Ahora que acaba de posicionarse el 24 de mayo, la tasa de homicidios era 51 homicidios por 100.000 habitantes. En otras palabras, el periodo que él estuvo, año y medio, no se produjo una contracción, una reducción de la violencia, sino todo lo contrario. Claro. Y estoy hablando solo de homicidios, porque también se incrementó de manera sostenida, impresionantemente, lo que significan las extorsiones y las vacunas y lo que significan los secuestros. Y una cosa adicional, la minería ilegal. Entonces, yo creo que aquí el problema es el concepto que nosotros estamos utilizando de la política de seguridad ciudadana. Y yo creo que eso es lo que tendremos que discutir. Ahora, Pablo, lo cierto es que la situación de crimen organizado, esta guerra interna que ha sido calificada por el gobierno, requiere de apoyo. Parecería que efectivamente no tenemos todos los recursos para enfrentar esta situación. ¿Cuál entonces, si no es a través de esta cooperación internacional, cuál podría ser la alternativa? Es decir, ¿cómo salimos? Porque al contrario nos quejamos, pero seguimos viviendo con la calidad de vida absolutamente deteriorada. Es decir, la gente ya no vive como antes, ¿no? Esa ilusión de la Isla de Paz que cuando éramos chiquitos, bueno, que yo era mucho más chico que ustedes, pero pero bueno, se hablaba mucho de eso. Ahora ya no, pues eso ya no existe. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo? Mira, el presidente, desde que asumió el poder,
no solo en este 24 de mayo, sino desde el inicio, ya está casi año y medio, ha emitido alrededor de 10 decretos de excepción y de conflicto armado interno. 10, más o menos uno cada 45 días. Subió el IVA del 12 al 15%, aprovechando justamente el conflicto armado interno. Pero lo curioso es que esos 3 puntos porcentuales del IVA nunca fueron a financiar la lucha contra el crimen organizado. Nunca. Esos 3 puntos porcentuales fueron directamente a financiar la balanza de pagos, a financiar todo lo que tiene que ver con la regla de respaldo de las reservas internacionales y las fugas de capital del país. Es decir, no estamos utilizando los recursos para fortalecer el Estado por una sencilla razón, Andrés, porque no existe en el país un plan de seguridad. No hay. No existe en el país una política de seguridad. Y esto no tiene que ver con estar a favor o en contra, ser oposición, ser partidario, ser izquierda, no tiene nada que ver, sino es una constatación empírica. Para que tengas una idea, el país tiene el plan de seguridad integral. El plan de seguridad integral lo hizo María Paula Romo en la época de Lenín Moreno, es el plan 2019-2030. El gobierno de Daniel Noboa no ha actualizado en absoluto el plan de seguridad integral. No hay actualización. Y en el 2019 no tenemos los problemas que tenemos en el 2025. Claro. Ni siquiera el gobierno actualizó el plan de seguridad. Entonces, le podemos dar al presidente 3 puntos más del IVA, le podemos dar más recursos que no van a resolver el problema. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Porque para el presidente es muy cómodo el conflicto armado interno. ¿Y por qué es cómodo ese conflicto armado interno? Porque con ese conflicto el presidente gana las elecciones. Con ese conflicto el presidente permite la aprobación de leyes. Con ese conflicto persigue a los opositores. O sea, es el mejor argumento que tiene el presidente para ejercer la gobernabilidad en un contexto de crisis política. Por lo tanto, no va a haber ninguna resolución de la crisis, y de los 54 homicidios podemos estar terminando a fines de año con 80 y ser el país más inseguro del mundo. Y no va a pasar nada a pesar de eso. Ahora, eso es lo paradójico, es lo grave. Si es como dices, Pablo, sería realmente maquiavélico, ¿no?, utilizar este episodio para manejar según la conveniencia política y tomar decisiones en esa línea. Pero bueno, todo es posible sin duda en la política, ¿no? Ahora, Fernando, en ese sentido, entonces, ¿existe o no ese plan de seguridad? Y si existe, ¿por qué no nos dicen algo? Es decir, porque siempre argumentan que la reserva, que no hay cómo informar, pero es que ya termina siendo un meme lo del plan Fénix, no sé. Bueno, el plan Fénix ya no se ha hablado. Me da la impresión que eso fue durante los primeros 18 meses de su gobierno. Ahora están más con esta cosa internacional de la cooperación, etcétera, etcétera. Y ahí yo planteo una discusión que a mí me parece que es importante, y es que en materia de seguridad ciudadana, más que cooperación, lo que necesitamos es integración. Aquí el gran problema que tiene, y no es del Ecuador, sino en general toda la región, es que todos los organismos de integración están en una crisis impresionante. Es decir, el caso de Mercosur, pues yo no sé en qué estado está, pero me parece que Milei ya lo ha liquidado. El caso de la Comunidad Andina de Naciones, ni se diga. Sí. UNASUR desapareció. El CELAL, que acaba de haber una cosa desastrosa en Colombia, no logra despegar. La OEA no pasa nada. Entonces, yo creo que ahí hay un gran problema. Y me parece que si nosotros vemos que toda América Latina está viviendo un tema de violencia altísima, más o menos una tasa de 20, 21 homicidios por 100.000 habitantes de promedio durante todo este siglo y de todos los países de América Latina, pues no se trata de buscar cooperación de afuera, sino de integrarnos para enfrentar de manera conjunta esto. Y yo creo que esa es la única salida. Y uno de los puntos de partida de la integración es tratar de construir todo un cuerpo legislativo totalmente distinto. Que esto, en Europa, que está funcionando bastante bien, les llaman armonización legal. En otras palabras, los tipos penales de Colombia con los de Ecuador y de Brasil deberían tener sintonía.
Si es que logramos esta armonización legal, que tampoco es tan difícil, porque lo que se trataría es que los jurídicos, fiscalías, las asambleas, los parlamentos, me refiero, los abogados, etcétera, se reúnan y primero encuentren las diferencias. Y una vez que encuentren las diferencias, vamos encontrando también similitudes para ir asumiendo de manera conjunta esto. Yo creo que ya es hora de entender que esto es un proceso legal, un proceso global que está construido sobre la base de organizaciones criminales a las que yo les tipifico y las defino como una red global del crimen. Si nosotros no atacamos esa red global del crimen y desde todos los lados, la cosa es bastante complicada. Ahora, Pablo, en el plano estrictamente político, considero que la oposición siempre es necesaria para equilibrar las funciones y para que haya equilibrio. Pero siempre que sea una oposición democrática, ¿no? Y entonces nos encontramos con el correísmo, y ahí viene el problema, porque los argumentos que plantean son absolutamente generales. Aquí dice que están en contra por la intención de atentar en contra de nuestra soberanía y dignidad nacional, es una herramienta para atender la grave crisis de seguridad que vive el país, bla, 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 bla. Es decir, yo creería que si nos presentan una propuesta alternativa, seria, con argumentos de peso, sería otra la posibilidad de comprender, apoyar, de trabajar en esa línea, pero vemos los antecedentes y parecería que el enfoque básicamente va en un proyecto político que, por cierto, hoy por hoy va de capa caída. Entonces, qué difícil es poder atender a la oposición así, Pablo. Coincido contigo, Andrés, porque el país necesita políticas públicas, la ciudadanía necesita respuestas concretas, porque no es justo para el ciudadano que tiene un emprendimiento que si no paga la vacuna está en riesgo su vida. Hay sectores en Durán, sectores en Machala, que están ya completamente devastados por la violencia, almacenes que han cerrado, porque no hay respuestas por parte del Estado. Y recuerda que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia. Y estamos en un contexto donde se le disputa al Estado el monopolio legítimo de la violencia. Y hay un error clave que ha cometido el presidente Noboa, es convertirle al crimen organizado en sujeto político. Y se lo convierte en sujeto político cuando se declara el conflicto armado no internacional, CANI, ¿no? O conflicto armado interno. Esto hace que el enemigo difuso, que es el crimen organizado, se someta a lo que se llama el derecho internacional humanitario, es decir, la guerra. Pero aquí no necesitamos una declaración de guerra, necesitamos políticas públicas, necesitamos depurar la policía, necesitamos depurar las Fuerzas Armadas, necesitamos articular con los gobiernos autónomos centralizados planes de seguridad, necesitamos que la UAFE funcione, necesitamos vigilar, castigar, si tú quieres, todos esos flujos de capital que utilizan el sistema financiero nacional. Si un exportador se deja contaminar, si tú quieres, sus exportaciones, inmediatamente habrá que quitarle su licencia de exportación, tratar de todas las cuentas relacionadas con el crimen organizado, suspenderlas, pues, ahogarles financieramente y darle seguridad a la gente. Me parece fundamental eso. ¿Cómo es posible que en las escuelas públicas tengan que pagar vacunas? Fíjate tú, ¿no? Y afecten el derecho a la educación. ¿Cómo es posible que se recluten niños, jóvenes, adolescentes? ¿Y cómo es posible que el gobierno no tenga un plan de seguridad? ¿Cómo es posible que no haya actualizado ya? No le pedimos que haga un nuevo plan. Actualice el plan de seguridad integral que lo hizo Lenín Moreno y María Paula Romo. Actualice eso al menos. Haga algo. Lo único que le pedimos al gobierno es haga algo. Deje de pensar en la política, deje de pensar en la revolución ciudadana y piense en los ciudadanos. Piense en la gente, piense en las víctimas. Eso es básicamente lo que se pide, estimado Andrés. Ok, Fernando, el día de hoy el ministro de Gobierno mencionó, lo estamos acorralando, dice el ministro del Interior, sobre la búsqueda de alias Fito, a propósito de una serie de operativos que se están incautando inmuebles por valores muy importantes. Es como dice, está logrando cerrar el círculo para asfixiar a Fito. ¿Es una estrategia válida, ya en plan concretamente de seguridad, que es tu materia? Pues vamos a ver, se ha hablado tanto de eso. Todo el problema que nosotros estamos viviendo nació en las cárceles y por la fuga de dos presos de alta valía, se llama así. El uno justamente Fito en Guayaquil y el otro Colón Pico desde Riobamba. El uno vinculado a los choneros con el cartel de Sinaloa
y el otro con los Lobos, vinculado a Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué se escaparon? Porque las estructuras criminales tienen inteligencia. Claro. Y entonces lograron descubrir que les iban a reubicar, etcétera, etcétera, y decidieron irse. Y ahí se levantó toda la violencia que ha habido en las cárceles, en las calles, y ahí el presidente decide, nuevamente, el 9 de enero del año pasado, declarar el conflicto armado interno. En otras palabras, lo que ahora estaría haciendo, si finalmente lo toman preso, es volver a la normalidad, entre comillas, porque se les escapó. Y habrá que ver si es que eso es factible o no. No se sabe ni dónde está, si está fuera del país, si está aquí dentro del país. Y lo que están, sí, es acechando a gente próxima, familiares principalmente, y vamos a ver si efectivamente logran la recaptura de él. Ahora, tiene sentido, bueno, ya más o menos tú lo decías, Pablo, ¿qué sentido tiene ir por el tema de cooperación internacional si internamente todavía nos falta mucho? Hay infiltrados, esa terrible masacre a ecuatorianos que los emboscaron allá en el oriente, ¿tiene relación con filtración? O sea, ¿hay algún miserable ecuatoriano que está dando información para que maten a sus compañeros? Una cosa insólita. Pero si no solucionamos eso, ¿qué sentido tiene? Exactamente, Andrés. Tenemos una Policía Nacional que ha sido permeada, si tú quieres, por el crimen organizado. Tenemos Fuerzas Armadas que han sido permeadas por estas estructuras de crimen organizado. Necesitamos depurar a esas instituciones y devolverles la legitimidad social. Yo creo que una reforma constitucional interesante podría ser la unidad de estas dos grandes fuerzas, ¿no? Fuerzas Armadas y Policía Nacional en una sola gran fuerza, porque si unimos las dos tendríamos alrededor de ¿cuánto? Como 45.000 efectivos de Fuerzas Armadas y 60.000 policías, tendríamos 60.000 miembros de las fuerzas del orden. El presupuesto de Fuerzas Armadas y el presupuesto de policía harían alrededor de unos 3.500 millones de dólares. Es decir, el Estado sí tendría y sí tiene, de hecho, las posibilidades para combatir al crimen organizado. Tenemos instituciones, tenemos leyes, tenemos recursos, ¿no? Si tenemos 3.500 millones, 4.000 millones en el Gabinete de Seguridad, de hecho está previsto que sean 4.800 y incluimos fiscalías, etcétera. Si hay recursos, Andrés, no es que el país no tiene recursos, el país sí tiene recursos para eso. Pero lamentablemente, y ahí coincido con lo que tú decías, la política, el populismo político, diría yo, lo contamina todo. Claro. Entonces, a veces, en vez de resolver un problema, se hace populismo y la gente aplaude y eso te permite tener buenos niveles de popularidad y credibilidad, pero a la larga no sirve de nada, pues, ¿no? Mira lo que pasó en la Amazonía, como tú dices, hay que depurar, eso es absolutamente real. Y es correcto lo que dice Andrés, lo que dice Fernando, de ir a una integración, una convergencia normativa en función de la seguridad integral. Y en esa línea de depuración, Fernando, el día de hoy la vocera del gobierno, entre otros puntos, dijo que se iba a contratar unas empresas internacionales para auditar Petroecuador, SELEC y SENEC, justamente para depurar, porque decían, no podemos avanzar si es que tenemos esa rémora que nos atrasa el paso, que tiene un peso que no nos permite salir adelante. Pero ¿por qué no se aplica eso acá, de lo que estamos hablando? A ver, una primera cosa es no estar de acuerdo con algo que planteó Pablo. A mí me parece que no tiene sentido fusionar Fuerzas Armadas y Policía. Esa es una tendencia que se está viendo este rato en América Latina, que es de alguna manera militarizar las policías y policializar a las Fuerzas Armadas. Comprendo. Y yo creo que eso lleva justamente a una desinstitucionalización de la una y la otra. Claro. Y las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a lo que corresponde. No tienen por qué estar en las cárceles, no tienen por qué estar en las calles. Gran parte del problema que vivimos con los 4 muchachos de las Malvinas, me parece que es eso justamente. Las Fuerzas Armadas tienen que estar básicamente en sus 2 objetivos claros: soberanía y defensa de la integridad territorial. Y el tema de seguridad interna es un tema de la policía. Yo creo que lo que hay que hacer es una política, primero, de integración en América Latina y segundo, de integración dentro de nuestro país. Y aquí puede haber cosas de cooperación interesantes, y ahí estoy de acuerdo con Pablo. Hay que hacer un plan. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no se piense
en una política de seguridad entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Mm, Se necesita ahí un plan ujú. para que digan, vamos por aquí con estos recursos para hacer esto y lo otro. Claro, Por claro. ejemplo, con las cámaras de la producción. Sí, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que se están incrementando los costos de producción por los costos de la violencia. Si se logra bajar los costos de la producción, los costos de la violencia, porque baja la violencia, los costos de la producción bajan. ¿Y a quién le beneficia eso? A los empresarios. ¿Por qué no hacer ahí, por ejemplo, cooperación público-privado? Claro, En claro. términos, los datos que daba Pablo son ciertos, son 42.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 58.000 de la policía. Pero son 145.000 guardias privados. Increíble. ¿Por qué no se hace cooperación público-privada ahí? Increíble, claro. El caso, por ejemplo, de los municipios. Nosotros sabemos lo que pasa alrededor de las universidades, de los colegios, etcétera. Hay cafeterías, hay restaurantes, hay discotecas, hay lugares de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se trabaja uso de suelos ahí? Mm, mm, Lo mismo con el transporte, lo mismo con las unidades educativas, con las universidades. Entonces, para eso se necesita un plan. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Estoy de acuerdo con Pablo. Muchísimas gracias. Interesantes sus opiniones, deliberaciones y sobre todo el gusto de que se hayan visto a los tiempos, aunque sea por internet. Ya ve, hasta para eso sirve el periodismo. Y muchas gracias, Andrés. A los años No, que y mu- un caro amigo, estimo mucho, lo quiero mucho, Fernando. Sí, hemos Bueno, conversado. me No, alegro, sí, me sí. alegro. Además, un gusto de verte, aunque sea después de lo que hizo el Aucas el fin de semana. Es... No tiene nombre ni apellido. No entremos en ese campo porque ahí chuta hay ropa Eso tendida. es campo Bueno, minado. Ya. muchas gracias y que tengan una Eso es muy buena eso. tarde, Pablo Dávalos, Fernando Carrión aquí en el programa. Abrazos. Nos Chao, vemos. chao. Hasta luego. Bueno, ahí tienen ustedes, algunas ideas se presentaron, creo que tiene mucho sentido la voz de los expertos frente a un tema tan importante como el que planteamos. 18:06, una pausa y ya venimos. Bien, continuamos nuestra agenda informativa. Si nuestros invitados están listos, por favor que pasen. Vamos a hacer una suerte de seguimiento o de análisis a propósito de las decisiones que ha dado a conocer el gobierno nacional en función de buscar ahorro, porque vivimos una crisis importante, déficit importante y por lo tanto ha tomado decisiones que pueden resultar de alguna manera polémicas y por eso nos interesa tener la opinión de dos expertos en la materia, Alberto Acosta Burneo, analista y experto económico, y Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas. Gracias a los dos por participar. Vamos, a ver, veamos, hay varios temas, ¿no? Estamos hablando que el plan económico anunciado en términos generales por el gobierno se estima significaría un ahorro de 500 millones de dólares al año. La pregunta de fondo es, ¿qué tanto nos sirve? Porque parecería que el déficit es muchísimo mayor, ya ustedes lo van a mencionar. Y además hay gastos millonarios de parte del gobierno que hay que realizar, ¿no? Entonces, bueno... hablemos en conjunto, si quieren podemos hacer alguna precisión, pero entre las tres primeras decisiones que ha lanzado el gobierno se habla de esos 500 millones de dólares. La eliminación del subsidio al diésel que utilizan las flotas atuneras, la tasa de fiscalización para la pequeña, mediana y gran minería del régimen general y el alza de tarifas eléctricas para las empresas que están en el segmento de alto voltaje, mediano voltaje, en fin, ¿no? Pero en definitiva insisto con esta idea que no es suficiente, pero hay que empezar por algo, no sé. ¿Cuál es la lectura macro que tienen ustedes para empezar? Carlos, quisiera que usted empezara. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Un saludo, Alberto. A ver, primeramente no podríamos hablar ni de un plan ni de un programa económico. Estas son unas medidas que inclusive están orientadas específicamente a atender la situación crítica de la caja fiscal y nada más, aunque debo reconocer que están orientadas en el sentido correcto.
decir, que se continúe subsidiando, por ejemplo, a grandes empresas que insumen energía eléctrica de alto y mediano voltaje dentro de lo que esto se conoce como el gasto tributario, no es algo conveniente. Inclusive con el propio Fondo Monetario Internacional se llegó ya en el último acuerdo a establecer que ese tipo de subsidios tienen que irse eliminando. En el caso del subsidio al diésel de los atuneros, también es una medida importante que no va a tener un impacto en la población en general en el Ecuador. Evidentemente sobre los atuneros podrá de alguna manera afectar su competitividad externa, pero ellos tendrán que cubrir desde sus propias utilidades ese diferencial de costos adicional. Y en definitiva, reitero que son medidas evidentemente insuficientes para el tamaño del déficit, pero están orientadas en el sentido correcto. Alberto, ¿cuál es tu apreciación en términos generales? Bueno, estas medidas forman parte del programa de ajuste fiscal que está avanzando el gobierno. El déficit es mucho mayor. El déficit del año pasado a nivel del sector público no financiero cerró en 1.600 millones de dólares. Para este año la meta está en alrededor de unos 1.500 millones de dólares. Pero claro, el desafío que tiene el gobierno en este momento es que muchos de los impuestos que se crearon el año pasado son temporales y que ya vencieron algunos o están por vencer este año. Si es que no toma medidas, los ingresos fiscales van a disminuir en este año y en el próximo, y por eso es que está planificado que tome estas medidas. Todo este programa le va a rendir alrededor de 500 millones de dólares de un año completo, pero se está adoptando en junio, entonces no va a rendir, Claro. no tenemos un año completo en este año, pero el gobierno ha adoptado medidas adicionales que no hay que olvidar, como es el cobro de ISD a las materias primas y a los bienes de capital, o como el límite a la firma de acuerdos de inversión. Todo esto lo que hace es limitar el gasto tributario o generar nuevos ingresos para el fisco con el objetivo de sustituir los ingresos que están desapareciendo, porque mucho de lo que se aprobó el año pasado fueron ingresos temporales, y sustituirlos por ingresos que puedan ser permanentes. Ahora, Y entonces no se piensa solucionar y no se va a solucionar en un solo año el problema fiscal, evidentemente, por supuesto. pero esto de aquí va alineado con el objetivo y la meta planteada para este año. Pero coincides en que no estamos frente a un plan de gobierno económico a largo plazo, sino tratar de tomar medidas de coyuntura que son importantes y necesarias, pero que todavía no nos da una idea de lo que van a ser los próximos 4 años. No, estas medidas están totalmente alineadas con un programa de ajuste fiscal. Y hay que estar muy claros. Sí, podríamos decir, es plan de gobierno, no, porque esto de aquí es un tema fiscal netamente y Ujú. corresponde exactamente a lo que estaba planificado. El gobierno ha seguido muy al pie de la letra lo que está planificado para cada uno de los años. El año pasado cuadró exactamente, incluso superó la meta de elevación de ingresos fiscales, y para este año va a cumplir también muy probablemente la meta. Entonces sí forma parte de medidas estrictamente planificadas, Mm. aunque ha anticipado el tema del subsidio a los combustibles, porque también está planificada una focalización de subsidio a los combustibles, pero para el próximo año. Ha adelantado una parte pequeña, que es el subsidio atunero, son alrededor de 40 millones de dólares al año, pero al final del día todo forma parte de un programa fiscal. Claro. Si queremos verle algún cuestionamiento, más bien esto de aquí es un tema netamente fiscal que no es la totalidad del problema ecuatoriano. El desafío ecuatoriano pasa también por el lado de crecimiento económico, de mejorar el entorno para la inversión, de hacer cambios estructurales que van mucho más allá de lo que es necesario, que es poner en orden las cuentas fiscales, necesario pero no suficiente. ¿Cuánto de este plan, Carlos, tiene como presión al Fondo Monetario Internacional a propósito de los acuerdos previos que han habido? Y además porque si no cumplimos no hay desembolsos que están pendientes. Bueno, en definitiva, todo esto está ajustado a lo que se definió en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, lo que se busca es fortalecer la posición de la caja fiscal para poder atender sus obligaciones y principalmente la obligación que tiene con los organismos internacionales y con los acreedores del Ecuador, es decir, lo que se busca fundamentalmente es dar el recurso a la caja fiscal para que pueda en primera instancia pagar deuda externa. En segundo lugar, tiene que pagar todos los meses la nómina del sector público. Tres, tiene que pagar a proveedores, tiene que pagar a GATS, etcétera. Entonces, evidentemente, lo que se busca es obtener más recursos, dada una situación compleja de la caja fiscal en la que tenemos impactos negativos, como es la baja del precio del petróleo en los últimos meses, tenemos el gasto que se hizo en los famosos
bonos en la campaña electoral de Noboa. Entonces, desde esa perspectiva es importante recuperar esos recursos. Y como dice Alberto, también varios de los ingresos que se establecieron en el año 2024 desde la perspectiva tributaria no son ingresos permanentes. Entonces, se necesita fortalecer justamente a los ingresos permanentes para que esos rubros adicionales que entren a la caja fiscal puedan mantenerse en el tiempo. Ahora, Alberto, sobre el catastro minero, por ejemplo, he escuchado opiniones en el sentido de que enhorabuena, que ya era hora, que había que transparentar, que tenemos que tener claro el panorama, el mapa de lo que significa esta actividad extractiva. Pero también he escuchado en el sentido de que se ha demorado un tanto el gobierno. Es decir, ¿por qué, si es tan importante este tema, no lo hizo antes, de forma que las empresas no tengan que haber estado esperando año y medio de este gobierno sin tener ideas qué iba a suceder? Es decir, ¿cómo explicas, digamos, esta actitud del gobierno, o te parece oportuno que haya sido ahora? Bueno, me parece una decisión muy importante, fundamental, porque el catastro minero es lo que permite el ingreso de nuevos proyectos. La minería requiere tiene un ciclo de vida. Tienen que entrar muchos proyectos de exploración para encontrar los recursos y después unos pocos van pasando a las fases avanzadas hasta que entran a construcción de mina y producción. Ujú. Si es que cerramos el catastro minero, lo que significa es que la minería va a llegar a un momento en donde terminemos de explotar las minas que están funcionando en este Ya. momento y esa actividad desaparezca, porque no haya minas que la suplanten. Mm. Entonces, es una gran decisión haber decidido la apertura del catastro minero. No es un proceso sencillo. Incluso estuvo involucrado el BID con asesoría y financiamiento para un software que permita tener un catastro minero que no pueda ser vulnerado. Porque el problema es con la débil institucionalidad que tiene el país, Ujú. es que ese catastro ha sido vulnerado, ha sido manipulado con intereses al final corruptos. Entonces, lo que tiene que garantizar el nuevo catastro minero es esas seguridades que se requieren para que sea un proceso transparente de concesión, cumpliendo todos los requisitos y que logremos lo que debimos haber hecho siempre, que fue un error haber cerrado el catastro minero, porque al cerrar el catastro minero a la minería, le cerramos la puerta a la minería formal, pero le abrimos el país a la minería informal. Tenemos que, con la apertura del catastro minero, con los procesos adecuados, tenemos que hacer lo inverso. Es momento de cerrarle la puerta a la minería informal con un ataque frontal desde todas las fuerzas del orden y también desde la institucionalidad. Y la apertura del catastro minero es una de las mejores fuerzas para poder combatir esa minería ilegal desde la institucionalidad del país. ¿Has calificado entonces esta decisión como una gran decisión? Esa gran decisión no se pudo tomar antes. Bueno, ya esta decisión lo intentó también el gobierno de Guillermo Lasso, no pudieron concretar lo que se necesita de por medio para poder abrir el catastro. No se trata solamente de decidir se abre, se trata de tener el software implementado, haber depurado las bases de datos y tener las seguridades correspondientes para que el proceso funcione. El Comprendo. gobierno, por eso el gobierno también tampoco dijo lo abro de aquí la próxima semana. Ya. Dijo que va a ser una apertura gradual y va a estar totalmente abierto hacia finales de año. Esperemos que se cumpla porque no ha sido la primera promesa de apertura del catastro. Lo intentó hacer, los gobiernos anteriores también intentaron reabrir el catastro y no lo pudieron hacer. Ahora, la vocera del gobierno en su intervención, cuando habló del catastro minero, dijo que no significaba necesariamente imponer proyectos mineros a la población en ningún espacio, en ningún territorio, sino transparentar información y poner en orden la información. Carlos, ¿cuál es su visión al respecto? Bueno, yo coincido que es algo muy positivo en la medida que se necesita conocer justamente a través de un catastro exactamente quiénes están operando, cómo están operando, dónde están operando, hasta desde esta perspectiva de poder generar ciertos elementos de protección frente a lo que es la minería ilegal. Y también desde la perspectiva de lo que esto significa de recursos que pueden entrar al fisco por tema impositivo, es conveniente saber quiénes y cómo están trabajando. Hay que entender también que la minería, si bien se ha expandido en los últimos años, quizás los ingresos fiscales que se han recibido de esta actividad importante no han sido lo suficientes o quizás acordes con la expansión de la minería. Entonces, todos estos elementos se conjugan en el sentido de que es súper importante que se pueda tener un conocimiento adecuado de cómo funciona la actividad y evidentemente esto es un tema de transparencia. Ahora,
De todas maneras, si vamos en la línea de lo que decía Alberto, se avecinarían algunos inconvenientes, Alberto, que a través del tiempo se han dado con otras actividades extractivas, sea minera, petrolera, en el sentido de eh, la queja que tienen los pobladores que están cerca de esos lugares a propósito de deterioro de la calidad de vida. ¿Cómo no se avecinan ese tipo de problemas? ¿Cómo lo observas en temas social? Mira, yo creo que para eso está la legislación se ha hecho y más bien la Asamblea tiene ahí algunos pendientes, tiene que hacer una ley de la consulta previa, que son algunos de Ujú. los pendientes que están en la Asamblea, pero existe este momento a través de la normativa, se está haciendo la consulta previa, tiene que haber una ley que le dé más seguridad a este proceso y esa es la manera de garantizar que se cumpla la ley. La solución para evitar conflictos no es acabar con una actividad. Mira, hay conflictos en la ganadería. Entonces acabemos con la ganadería y se solucionaron todos los conflictos. Claro, No, definitivamente es un absurdo. No se solucionan los conflictos prohibiendo las eliminando. actividades productivas, sino con una legislación clara, transparente, que permita la solución de conflictos. Y esto aplica para todas las actividades económicas, incluyendo la actividad minera, pero la actividad minera formal, porque la que debemos cerrar la puerta es a la informal, que es la que actualmente tiene vía libre en todo el territorio nacional. Es absurdo que estemos permitiendo que esa minería siga prosperando y que no permitamos la minería que sí cumple con la ley, que tiene todas las supervisiones, que además representa rentas para el Estado, porque la minería informal no paga un solo dólar en impuestos, no paga participación de trabajadores, no paga salarios ni afiliación a la seguridad social. Entonces, al final del día, es una actividad que está además asociada con grupos de delincuencia, Mm. grupos de narcotráfico, y es la actividad que se está llevando los recursos cuando podríamos haber hecho una, si hacemos las cosas bien, es tener una transparencia en la concesión y en el otorgamiento de concesiones con todos los controles que establece la ley y de esa manera poder tener más rentas para el Estado, más actividad económica en una actividad formal que además cumple con todos los estándares establecidos por la ley. Sobre el tema del incremento de tarifas eléctricas, Carlos, se menciona que Ecuador sufre o tiene que pagar una factura que viene desde el 2008 con la Constitución de Montecristi a propósito del concepto que se tenía en aquella entonces sobre el rol del Estado. Es decir, que el Estado era el controlador de esta actividad y que eso ha marcado una diferencia en desventaja en relación a Colombia o Perú, en donde los privados tienen un rol protagónico y finalmente el abastecimiento y la cobertura de manera estable a través de los años, cosa que nosotros hemos vivido una experiencia traumática, ¿no? ¿Cómo le parece esa reflexión? A ver, yo diría que en países vecinos los privados han tenido un rol importante, no protagónico, porque siempre es el Estado el que tiene por diversas razones una mayor participación en la generación eléctrica. Pero de acuerdo en que tiene que abrirse este espacio en la medida de lo posible para que ingresen los privados. Ciertamente la Constitución de Montecristi no ha cerrado ese espacio, tiene ciertas limitaciones, ciertos controles que deben existir, pero si puede darse un poco de más apertura, es correcto en la medida de que sea una actividad que tenga también lineamientos y directrices que apunten a lo que sean los objetivos nacionales. Entonces, desde esa perspectiva, totalmente de acuerdo darle más espacio al privado. Pero hay que entender que es una actividad que para el privado también es ciertamente difícil y que atraiga mucha inversión en el sentido de que son proyectos que tienen un retorno de muy largo plazo. Entonces, los inversionistas que buscan retornos más rápidos no necesariamente van a estar dispuestos a invertir en este tipo de proyectos. Entonces, desde esa perspectiva también hay que dar facilidades para que los retornos que generan estas inversiones puedan ser atractivos y pueda generarse la inversión correspondiente. Alberto, ¿coincides que la Constitución del 2008 tiene temas menores, pero que sí permite esta actividad, es decir, que delega la participación de los privados o no? ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, yo creo que la Constitución de 2008 es una traba para la inversión, una traba para el crecimiento económico en su conjunto. Fue un error y una visión totalmente estatista la de establecer sectores estratégicos que, entre comillas, no son otra cosa que monopolios estatales. Entonces, lo que hizo la Constitución de 2008 es decir, estos grandes sectores de la economía son monopolios del Estado. Estamos hablando de electricidad, estamos hablando de petróleo, de minería, de telecomunicaciones, etcétera. Y en todos los sectores el resultado ha sido el mismo. Insuficiente inversión, absolutamente en todos.
porque la inversión privada es considerada una excepción. Eso es lo que dice la Constitución. Se tolera la inversión privada, sí se tolera, pero como una excepción. Es simplemente tolerada. Y para que se tolere la inversión privada, tiene que justificarse por qué el Estado no lo puede hacer, porque es una excepción. Entonces el resultado es lo que hemos visto en todos los sectores: insuficiente inversión. Insuficiente inversión en electricidad, toda la inversión dependía del Estado, se acabó la bonanza petrolera, el Estado se quedó sin plata. Desde 2019 la oferta energética dejó de crecer, apagones masivos de 14 horas. En petróleo, mientras había plata, el Estado invertía, se acabó la plata, la producción petrolera en la última década cae en 100.000 barriles por día. En telecomunicaciones, la única empresa que en la actualidad tiene acceso a la red 5, al ancho de banda que se requiere para la red 5G es la empresa pública. Es la única, además, que no tiene ni los recursos ni los clientes para desplegar la red 5G. Las otras empresas, a las concesionarias privadas, no se les otorga ese ancho de banda de la red 5G. Y de esa manera, el despliegue de la red 5G en el Ecuador ni siquiera empieza, cuando en el mundo ya están yendo hacia la red 6G y más. En minería tenemos décadas de retraso. Se ha detenido el desarrollo minero cuando tenemos recursos en cantidades a escala global, en cantidades muy importantes, pero la minería en el Ecuador es minúscula frente a lo que es en Perú o lo que es en Chile, donde representa alrededor del 10% del PIB. Pudimos hace muchos años haber logrado un sector minero que supere al petróleo, pero todo esto estuvo detenido por esta visión estatista de la Constitución de 2008, que no solamente se contentó en crear monopolios estatales, sino que además se encargó de destruir el mercado. En electricidad, puntualmente, se eliminó el mercado eléctrico mayorista y los precios de mercado. No hay precios de mercado en electricidad, a nivel mayorista me refiero. Esto no significa de ninguna manera que cambien los precios ni los subsidios a los ciudadanos. Me refiero a nivel mayorista, no existe un mercado eléctrico mayorista ni precios de mercado, y eso hace que para los privados no haya incentivos tampoco para invertir, como sí los existen en Colombia, en Perú, en Chile, donde sí existen mercados eléctricos mayoristas, y los movimientos de los precios son los que llaman a la acción a los inversionistas, a invertir o a dejar de invertir. Carlos, ¿reconoce que esas son las consecuencias del concepto que tenía esa constitución o de la línea de los gobiernos durante 10 años que tuvo como líder al señor Correa, y que finalmente hoy por hoy nos vuelve, insisto, no competitivos con nuestros vecinos, ¿no? Ahora bien, eso es una inquietud que me gustaría saber. La otra es, bueno, ¿cómo logramos aumentar el ahorro, mejorar la situación? Porque el déficit, insisto, vaya que es importante. Leía una opinión de José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios de Desarrollo Cordes, en el sentido de que el gobierno podría tener un mayor ahorro si hace ajustes también en las tarifas eléctricas que pagan los hogares de mayores ingresos. ¿Cómo le parece esa sugerencia? Y la primera parte de la inquietud también, por favor. A ver, si es que fuera un problema de la Constitución el tema de que el sector petrolero no se haya desarrollado, los problemas que tiene Petroecuador, los problemas que tiene CNT, etcétera. Ya vamos con este gobierno, ya vamos al menos 2 gobiernos en la línea liberal de derecha que no han planteado ninguna reforma constitucional en ese sentido. Inclusive Noboa en estos, el gobierno de Noboa en estos semanas se ha echado para atrás en lo que ellos habían planteado, que era llamar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Entonces es evidente que desde la perspectiva de quienes nos gobiernan no están ahí los problemas. Y en el caso, por ejemplo, de Petroecuador, a ver, ¿por qué se ha dejado de invertir en el sector petrolero? No es una cuestión que dependa de las leyes ni de que se haya establecido un monopolio en la extracción petrolera, porque en este caso 18% de toda la producción petrolera es generado por empresas privadas, sino que ¿qué es lo que ha pasado? Frente a los problemas de la caja fiscalia desde el gobierno de Lasso, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho son los famosos convenios de liquidez, que lo que significa es que el Ministerio de Finanzas toma los recursos de las empresas públicas para atender los problemas de la caja fiscal. Se supone que esto es un préstamo que tiene que ser devuelto en un plazo relativamente corto, pero esos recursos desde el año 2023 no han sido devueltos ni a Petroecuador, ni a CNT, ni a otras empresas públicas. Entonces, desde esa perspectiva no es un tema normativo ni de la Constitución, sino que es un tema de manejo de recursos de las propias empresas públicas en función de las necesidades financieras del Ministerio de Economía y Finanzas. Respecto a lo que Hidalgo ha expresado con
con relación a que se puede revisar las tarifas eléctricas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mientras no se afecte el bolsillo de los más pobres, lo que pueda servir como contribución de quienes tienen más para poder atender las necesidades de la caja fiscal es correcto. Ok, también esas dos inquietudes, Alberto, tu reacción a propósito de que no es para tanto, la Constitución no tiene tanta culpa, sino tal vez la gestión de los gobiernos y este otro elemento, ¿no? ¿Por qué si otros gobiernos han criticado tanto a esa etapa de la historia del país, no han hecho cambios significativos que pudiesen haber mejorado la situación? Mira, el problema es que el modelo que está aplicado en el Ecuador a través de la Constitución, las leyes, es un modelo que no funciona, porque es un modelo que solamente parece andar cuando el Estado tiene plata. Al Estado se le acaba la plata y todo colapsa, absolutamente todo. Apagones masivos, del petróleo producimos cada vez menos petróleo, todo colapsa, porque todo depende que el Estado tenga plata. Pero estemos claros, la bonanza petrolera fue una lotería que nos ganamos y que se acabó y que probablemente no vuelve en muchas décadas. No sabemos cuándo va a volver. Si es que llega a volver, tal vez ya el petróleo no será porque cada vez producimos menos petróleo. Entonces pronto dejaremos de ser un país petrolero, no porque se acabe el petróleo, sino porque no fuimos capaces de extraerlo. Entonces lo que se necesita es un modelo que reconozca que no se le puede encargar al Estado todo, porque por más que creamos en milagros del Estado, la billetera del Estado siempre es minúscula, siempre es, siempre ha sido y siempre será minúscula. Un país para desarrollarse necesita inversión masiva y no podemos depender de que el Estado sea el que invierta, y lo que necesitamos es hacer lo que entendieron los comunistas chinos hace más de 60 años, cuando Deng Xiaoping decía, no importa si el gato es blanco o si es negro, lo importante es que case ratones. ¿Eso qué es lo que significa? Significa pragmatismo. No importa si la inversión es pública o es privada, lo importante es que haya inversión. Necesitamos toda la inversión pública posible, absolutamente toda la inversión privada posible, toda la inversión mixta, toda la inversión nacional, subregional, latinoamericana, europea, china, de todas partes del mundo. Necesitamos maximizar el ingreso de inversión al país y abandonar estos prejuicios arcaicos donde decimos, no queremos que venga la privada, esto es solo del Estado y solo por excepción voy a tolerar que venga una inversión privada. Ahora, sobre la segunda pregunta, la propuesta de José Hidalgo, me parece que no sé qué tipo de consumo tendrá él, o tal vez no se ha enterado, pero la tarifa residencial en el Ecuador es muy escalonada y precisamente para los que más consumen supera los 68 centavos por kilovatio. 68 centavos, por encima de cualquier país europeo. Si vemos las tarifas en Europa, en Alemania, son alrededor de 40 centavos y son caras porque son generación solar. En el Ecuador es muchísimo más. En electricidad lo que tenemos es un impuesto a la electricidad. Claro, quien vive en la sierra no lo siente, eso también hay que decirlo. Sí es bueno que salgan un poco a veces de la sierra y vengan al resto del país, que vean qué sucede en la costa, con los calores de la costa, que hay que prender un aire acondicionado. Un aire acondicionado no es un lujo. Y cuando se prende ese aire acondicionado, vean cuáles son las tarifas, cuánto cuesta la electricidad. Es de la electricidad más cara del mundo en el Ecuador, y que lo sentimos quienes vivimos en la costa, no en la sierra, porque en la sierra no necesita prender aires acondicionados ni equipos que consuman mucho electricidad. Entonces la tarifa residencial es muy escalonada y en la actualidad representa un impuesto muy fuerte a los consumos más elevados, que coincidentalmente son todos los que están ubicados en la costa por las condiciones climáticas. En la línea de lo que dice Alberto, Carlos, de las inversiones, qué importante que es. En esta semana también entrevistamos, entre ellos los expertos eléctricos, a Jorge Hidalgo, y él decía que es increíble cómo Ecuador pierde dinero a propósito de no tener inversiones, porque tenemos el país lleno de recursos naturales impresionantes. Las cuencas hídricas que tenemos son increíbles, tenemos montañas para también generar energía y así por el estilo, una serie de características. Los vientos que tenemos también se podrían aprovechar, pero claro, no hay inversión. ¿A quién le interesa venir a un país con tantas trabas y dificultades? Es decir, no somos atractivos y obviamente el inversor extranjero o incluso el nacional pues se abstiene ante eso. Estamos perdiendo demasiados años, Carlos. Pero a ver, ¿qué inversionista extranjero va a querer venir a un país en el que no se respetan las leyes, empezando por las máximas autoridades del país que no respetan las leyes electorales? Y si vamos para abajo, vamos a ver que sigue dándose el problema. Un país que está cundido por el narcotráfico, que está permeadas las instituciones por los narcotraficantes. ¿Quién va a venir a un país en el que para movilizarse a través de las carreteras
no se puede hacer de forma eficiente para poner una empresa que pueda movilizar sus mercancías, sus insumos, cuando todas las carreteras están totalmente destruidas. ¿Quién va a venir a invertir en un país en el que no hay la energía eléctrica suficiente para mover las maquinarias que producen los bienes los bienes de las economías? Entonces, desde esa perspectiva, un país, para que sea atractivo a la inversión extranjera o en general para la inversión nacional también, que no estoy de acuerdo, tiene que venir cualquier inversión, sea extranjera, sea nacional, sea pública, sea privada, pero tienen que existir las condiciones para aquello. ¿Qué empresa va a venir a producir en el Ecuador si no tiene a quién vender porque el consumo viene cayendo desde el año 2023? ¿Qué empresa va a querer venir aquí al Ecuador si es que tenemos, como digo, un incumplimiento de las leyes donde la justicia está cooptada por ciertos grupos, etcétera, etcétera? Entonces, primero tenemos que construir las condiciones para que pueda venir esa inversión, y ahí sí es un trabajo importante que tiene que venir desde el Estado. Ok, y eso ocurrió, eso ocurrió, por ejemplo, en el gobierno de Correa. Digo, esas condiciones favorables. ¿Vino la inversión? A ver, se estuvieron construyendo las condiciones para que pueda existir inversión. Y no es que voy a favorecer a ese gobierno, pero había un plan en ese sentido que apuntó justamente a la construcción de varios proyectos hidroeléctricos, a la construcción de vialidad, a la construcción también de elementos que favorecen al capital humano para que éste pueda integrarse de forma eficiente a la actividad productiva, que son salud y educación. Todo eso quedó Entonces, trunco, dice usted. efectivamente, y a mí me consta porque yo estuve presente en muchas reuniones en el gobierno de Lenín Moreno en que se cancelaron muchos de estos proyectos de forma expresa. Uh-huh. ¿Qué opina Alberto? Yo tengo una visión totalmente contraria. No es que no quieran venir. Los inversionistas están interesados en venir al Ecuador igual que a cualquier otro país. Mientras haya rendimientos, proyectos atractivos, los inversionistas llegan. Lo que sucede en el Ecuador es que no permitimos que vengan. Y no permitimos que vengan con una constitución estatista que dice estos amplios sectores de la economía, precisamente los que más atraen al capital internacional. Petróleo, minería, electricidad, telecomunicaciones, son monopolios estatales. La inversión privada es una excepción. No solo eso, no hay mercados, no hay mercado eléctrico mayorista, no hay precios de mercado. Y después nos quejamos, decimos, ay, no quieren venir. ¿Por qué será que no quieren venir? Porque no les permitimos que inviertan. Pero si es que les permitiésemos invertir, si hacemos las reformas para permitir la inversión privada, pues los inversionistas van a venir. Y la inseguridad física, la inseguridad jurídica no es un problema para este tipo de inversiones. Veamos Colombia, con una guerra civil muy cruenta durante décadas, y Uh-huh. fue atractiva para atraer inversiones. Los países del África, dictaduras, gobiernos que cambian permanentemente, matanzas, y la inversión llega también a esos países, sobre todo en sectores de extracción de recursos naturales, que son más rentables. Entonces, aquí el problema no está en que no seamos atractivos. Lo que sucede es que hemos bloqueado la inversión a través de las leyes, de la Constitución y de todo el andamiaje que está pensado de una manera ideológica equivocada de que tenemos que preservar esto para el Estado, que no entren. Y en la práctica hemos creado una discrecionalidad y una tramitología imposible que hace que esas inversiones no se puedan concretar. Estamos en la parte final, la última ronda, Carlos, con usted. Tal vez ver hacia el futuro inmediato. Por un lado, por ejemplo, reacciones a propósito de la disminución de 114 puntos del riesgo país, lo cual sería una lectura algo positiva, aunque no me parece una disminución muy importante que digamos, pero bueno, algo ayuda, ¿no? en esta etapa. Ahora, en cuanto a las expectativas, dice una nota que mientras el gobierno plantea un ajuste al menos del 0.5 del PIB, el Fondo Monetario y los mercados internacionales exigen correcciones fiscales de hasta el 2.5%. ¿Será que es posible cumplir con esa meta? A ver, la ministra de Economía y Finanzas ya ha adelantado que se está preveyendo realizar una reforma tributaria en lo que va de 2025 y quizás 2026. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que efectivamente se va a buscar otros medios de financiamiento de la caja fiscal vía tributos. ¿Cuáles serán estos? Ahí viene también la preocupación, pero en definitiva lo que están procurando es atender esas exigencias de carácter internacional. Y un poco respecto de lo que se comentaba anteriormente, yo me hago la pregunta, ya son 8 años de lo que salió Correa del gobierno, ¿ya? ¿Y por qué no se han hecho todos estos cambios para permitir que venga la inversión si ese es el problema? Esa es la pregunta que a mí me queda, si es que ese es el problema. Se podría resolver relativamente fácil, pero no se lo ha hecho en 8 años. Listo, Alberto, concluimos contigo. ¿Qué piensas también sobre estas metas que tiene por un lado el gobierno y por otro los organismos internacionales?
Me llama la atención de los organismos internacionales que no hayan leído el programa del Fondo Monetario y que exijan que se haga en un año lo que hay que hacer en los siguientes cuatro. El gobierno está muy alineado al programa del Fondo Monetario, está cumpliendo con las metas, pero son metas graduales. Este es un proceso de ajuste de 4 años. Ya. Entonces, realmente no se puede esperar que un año se haga lo de 4 años y sería un absurdo, no sería sostenible. Después, sobre la caída del riesgo país, la caída ha sido bastante significativa. No hay que olvidar que el riesgo país llegó a elevarse a 1900 puntos luego antes de saber el resultado electoral del triunfo de Noboa, cuando todavía había la posibilidad de que regrese la política heterodoxa, cortoplacista del correísmo. Entonces, el riesgo país estuvo muy elevado. Ahora ha caído significativamente y está alrededor de 1000 puntos, 1100 puntos, lo cual todavía es muy alto, todavía no tenemos Ujú. acceso a financiamiento, todavía hay que hacer las tareas, pero Claro. eventualmente permitirá más acceso al financiamiento. Y sobre el último tema, el que no se haya corregido los problemas del pasado y han pasado 8 años, no significa que los problemas dejen de ser problemas. La Constitución, corregir, modificar y corregir la Constitución no es fácil, requiere de fuerza política y por primera vez tenemos un gobierno desde que terminó Correa su mandato, por primera vez volvemos a tener un gobierno políticamente fuerte. Por eso es que en este gobierno, del gobierno Noboa, sí se pueden hacer reformas constitucionales. Mm. Ojalá que haya la visión de la urgencia que tiene el país de liberarse de esta constitución del subdesarrollo. Necesitamos una constitución que emule lo que hicieron los chinos. Necesitamos todas las inversiones. La constitución debe decir eso. En todos los sectores de la economía, en todas las actividades, vamos a permitir y queremos que venga toda la inversión posible. No hay prioridad sobre ninguna. No es prioritaria la inversión pública como tampoco es prioritaria la privada. Todas deben tener la misma prelación. Ese es el cambio de fondo que ojalá que tengan la visión Daniel Noboa de hacer los cambios constitucionales. Muchas gracias por haber participado en este conversatorio, realmente interesante las perspectivas, algunas de ellas encontradas y que creo que nutren la conversación de quienes además nos están siguiendo en este espacio. Así que les agradezco mucho por el esfuerzo. Alberto Acosta Burneo, analista y experto económico, Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas. Que tengan una buena tarde, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Muchas hasta gracias, un luego. gusto. Igualmente. De inmediato entonces damos la bienvenida, que pase ya a nuestro estudio principal. Ya estamos un poquito más formales porque bueno, tenemos que conversar de cosas sin duda serias, así que ya nos cambiamos para tener la imagen, digamos, adecuada. Ahí lo vemos a Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia de Colombia, a quien agradecemos que esté en nuestro programa el día de hoy. Nos preguntamos en nuestro titular al presentar este tema, ¿realmente Ecuador vive una guerra interna, un conflicto armado? ¿Y por qué nos preguntamos esto? Claro, vivimos una situación muy delicada, no de ahora, hace ya algún tiempo, pero cuando se habla de guerra interna en el Ecuador uno se pregunta, ese es el alcance, ¿realmente estamos viviendo una guerra? No sé, eso es lo que queremos preguntarle a nuestro invitado, insisto, porque Colombia ha vivido y vive situaciones similares de alguna forma, más complicadas en algún aspecto que otras, en fin. Lo cierto es que creo que hay información por compartir. Ecuador sigue siendo uno de los países más peligrosos, más violentos de la región, ciertas ciudades en el país, de las más violentas en el mundo. Realmente es una cosa inédita en nuestro país que hace mucho tiempo tenía el mote de que era una isla de paz. Bueno, de eso ya hace mucho, ¿no? El tsunami de la violencia nos dejó ahí complicados, ¿no? ¿Cuál es la lectura, Rafael? Porque usted ha tenido algunos encuentros con la prensa ecuatoriana. Yo leía este artículo, esta entrevista que tuvo en Diario Expreso. Y cómo usted hace una suerte de evolución del fenómeno, ¿no? Desde el 2003 usted ha tenido algunas expresiones. ¿Qué es lo que está sucediendo a su juicio en nuestro país? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Entro de lleno al punto. No hay duda de que están viviendo en Ecuador una situación de una enorme violencia. Creo que eso está fuera de discusión. Queda reflejado claramente en la tasa de homicidios, que como usted bien señaló, dejó de ser una propia de casi los países europeos para terminar con una aún mayor que la que tenemos hoy en Colombia. Eso demuestra
la magnitud de la expansión del fenómeno de violencia en Ecuador. Tampoco creo que hay duda de que esa expansión está íntimamente ligada con el fortalecimiento de los grupos que se dedican fundamentalmente, pero no exclusivamente, al narcotráfico. Yo creo que los dos elementos básicos, una violencia que se refleja en una tasa de homicidios muy alta, por un lado, y además que está ligada con el problema del narcotráfico, no deberían ser discutidos. De ahí a saltar a sostener que lo que hay en Ecuador es un conflicto armado, creo que hay un abismo. En estricto sentido, a la luz del derecho internacional humanitario, no se dan las condiciones como para sostener que en Ecuador hay un conflicto armado. Los grupos que ejercen violencia en Ecuador ciertamente son de delincuencia organizada, tienen un enorme poder porque están muy bien financiados, pero no cumplen las condiciones que se requieren a la luz del derecho internacional humanitario como para calificarlos como partícipes, como partes de un conflicto armado. Y la naturaleza mono del enfrentamiento entre el Estado ecuatoriano y esos grupos tampoco califica con los criterios que el derecho internacional humanitario establece para los conflictos armados no internacionales. Eso entonces en torno al concepto de conflicto armado, pero también en Ecuador se ha calificado de terroristas a quienes han tenido algunos episodios de violencia, sin duda, despreciables, sin duda, pero uno dice, estos episodios violentos se pueden comparar a otros, por ejemplo, ETA en España, el 11 de septiembre en Estados Unidos, lo de París en el 2015, es decir, estamos en ese nivel de terrorismo. El concepto de terrorismo en el derecho internacional es un poco más gris, es menos claro, es más ambiguo que lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario y el conflicto armado no internacional. Para los conflictos armados no internacionales hay ya un desarrollo normativo muy claro y un acuerdo tanto en la regla como en la jurisprudencia sobre qué es y qué no es un conflicto armado no internacional, aunque a veces haya ciertamente en la evaluación de los hechos alguna duda de si se dan las características para calificar ese conflicto como uno de armado no internacional. Con el terrorismo es algo distinto, Mono. No hay un consenso, no hay una regulación normativa clara y por tanto es más gris el ejercicio del análisis porque depende del criterio que se quiera usar por el analista para determinar si hay terrorismo. La pregunta es, ¿hay un afán de usar la violencia con el ánimo de infundir terror en los habitantes por parte de estos grupos armados violentos en Ecuador? Ese es su propósito y además ejercen esa violencia buscando generar ese miedo con un propósito de carácter político o buscando a cambio algo. La lectura que yo hago es que no. Así es. Que no se da esa condición. Pero repito, hay que tomar con cuidado lo que estoy afirmando porque ante la ausencia de un consenso internacional sobre lo que es terrorismo, depende mucho del criterio del analista para determinar si estamos o no frente a una situación de terrorismo. En mi punto de vista, Mono, no hay ni conflicto armado ni terrorismo. Coincido sin duda con esa reflexión, Rafael. Ahora, en Ecuador entonces, el tema, lo que desespera o angustia es que no se observan mejorías sustanciales en esta lucha contra el crimen organizado y más bien vivimos en una suerte de permanente estado de excepción que al principio llamó la atención y provocaba cierta expectativa, pero hoy por hoy es como que nada realmente. Entonces, la crítica que se puede hacer es que estamos haciendo lo mismo esperando resultados distintos y eso no sucede. Es decir, vivimos más bien en un repunte de la violencia. Una primera reflexión tendría que hacerse desde cuál fue la lógica para que el gobierno dijera que estaba en el medio de un conflicto armado. Creo que lo que buscaba era precisamente disminuir el uso de los criterios del derecho a los derechos humanos, que es el criterio normal en un ejercicio de democracia y de Estado de Derecho,
para enfrentar grupos armados delincuenciales o grupos de delincuencia común o incluso de criminalidad organizada, y otro, un criterio que le da más herramientas, le da más elementos para combatir ese fenómeno violento, si uno sostiene que está en el marco de un conflicto armado no internacional. Las reglas del derecho internacional humanitario le dan ciertas facultades a los estados para enfrentar a esos grupos que se enfrentan con el Estado, que no tienen la lógica de los derechos humanos. De manera que yo entiendo por qué el gobierno, repito, sin compartir su criterio, creo que están equivocados, sostiene que en Ecuador hay un conflicto armado no internacional. Lo curioso es que a la hora de aplicar ese criterio no parece tampoco tomarse las decisiones como para usar esas herramientas que en teoría le daría el derecho internacional humanitario en el marco de los conflictos no armados no internacionales al Estado ecuatoriano para combatir estos grupos violentos. Y al final hay un problema de fondo que yo quiero resaltar, Mon. El problema en realidad para combatir a los grupos delincuenciales de criminalidad organizada, de narcotráfico, no es el de la restricción de derechos y libertades ciudadanas. El problema es otro completamente distinto. Cuando uno quiere eficacia en esa lucha, no se trata de restringir derechos y libertades, sino de aumentar la capacidad de la fuerza pública ecuatoriana y del sistema jurisdiccional ecuatoriano para combatir esos grupos. Y ahí es donde me parece que el gobierno está fallando. Y por eso usted dice, nos encontramos en un estado de excepción, pero no cambian las cosas. Porque no es la norma jurídica lo que va a cambiar las cosas. No es modificar la regulación jurídica lo que va a cambiar las cosas. Lo que va a cambiar las cosas es tener una fuerza pública que no sea corrupta, que no se deje filtrar, con cuerpos de inteligencia muy sofisticados que hagan la tarea de penetrar adecuadamente las organizaciones de narcotráfico, que sean capaces de pegarles a sus finanzas, que tengan cuerpos élites que puedan golpear adecuadamente, de manera contundente, esas estructuras criminales, que tengan una fiscalía y unos jueces que sean valientes, que tampoco se dejen corromper y que sean capaces de juzgar y condenar a esos criminales. Pero si usted no tiene eso, no importa la calificación jurídica que le dé al problema, no importa si cambia la norma jurídica y no cambia la realidad de inseguridad y de violencia que está viviendo. Y creo que eso es lo que le está pasando al Ecuador hoy. Vamos a profundizar en algunos de los aspectos que ha mencionado en este momento, pero ahora quisiera introducir otro elemento. Dos ministros de Estado, de Gobierno, del Interior y de Defensa, estuvieron visitando la cárcel en El Salvador, de Bukele, y ellos dijeron sentirse inspirados por esa estructura y que pretendían implementar algo similar en el Ecuador. La pregunta es, porque sin duda es una alternativa polémica también, por un lado se habla de que se ha eliminado el crimen organizado en El Salvador, pero por otro lado hay elementos que riñen con la defensa o la protección de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es su visión al respecto? ¿Puede ser efectivo ese modelo o es peligroso? Yo creo que ese es un modelo que tiene riesgos. En el caso de El Salvador fue efectivo, y creo que eso debe reconocerse, para disminuir de manera sustantiva los niveles de violencia y la tasa de homicidios y la criminalidad. Yo creo que eso no se debería discutir. Esa es una realidad. La pregunta es, ¿el costo debe asumirse de esa manera o no? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, creo que hay que distinguir enormemente entre dos fases de lo que en El Salvador se hizo. Me explico. Yo sí creo que una tarea que tenemos en general en nuestros países es rescatar el sistema penitenciario y carcelario que hoy controlan en general en nuestros países las organizaciones criminales. Así es. Creo que hay que darles un tratamiento de depuración de la respuesta penitenciaria y carcelaria, y creo que de alguna manera el modelo salvadoreño puede tener elementos útiles. Dicho esto, la fase previa es la que me parece sumamente compleja y además cuestionable. La idea de que uno pueda llevar a la cárcel a una persona sin que se haya hecho la tarea de ser capturada y procesada judicialmente
para privarla de la libertad, me parece inaceptable en un ejercicio democrático. Digamos, ese es un costo que uno no debe pagar. Imagínate. Luego, distinguiendo, Mono, yo diría, lo decidido en El Salvador para llevar a los miembros de la Mara, de las maras, de las pandillas, a la cárcel, me parece inadecuado. Me parece contrario a los derechos humanos, me parece violatorio de los derechos y libertades, no es propio de un ejercicio democrático. Dicho esto, lo que están haciendo en el sistema carcelario me parece que sí tiene enseñanzas para aprender, de manera que trato de distinguir una cosa de la otra. Comprendo. Ahora, Ecuador vive una coyuntura particularmente interesante a propósito de que la Asamblea Nacional ha aprobado una iniciativa del presidente Noboa en el sentido de hacer una reforma a la Constitución para permitir que bases militares extranjeras vengan a territorio ecuatoriano. Y claro, la gente de pronto tiene la ilusión de que de un día para otro la situación va a cambiar. Por eso quisiera pedirle que comparta con nosotros, porque se dice que en Colombia, y eso quisiera tal vez que nos confirmara, se habla de 7 bases militares, cuando he escuchado también a otros analistas políticos de Colombia decir que no hay bases militares norteamericanas en territorio colombiano. Esa puntualización me gustaría conocer de usted. ¿Y qué le parece esta expectativa que genera esa posibilidad? Efectivamente, Mono, en Colombia no hay bases militares extranjeras. Quien afirme lo contrario miente. No es cierto. No hay bases militares de ningún país, ni siquiera de los Estados Unidos, con quien hay una larga y vieja tradición de cercanía entre ambos países. No hay bases norteamericanas en Colombia y no las hay de ningún otro país. De manera que quien afirme que en Colombia hay bases militares extranjeras, miente, punto. Simplemente no es verdad. O sea, hay cooperación. Hay cooperación, sí, que es una cosa completamente distinta y no solamente con Estados Unidos. Hay cooperación con los Estados Unidos, hay cooperación con Gran Bretaña, hubo una cooperación con Israel que ya no hay desde el gobierno de Petro. Fundamentalmente con esos dos gobiernos sí hay unos mecanismos de cooperación y esa cooperación se ha extendido en algunos casos a que haya instructores norteamericanos o británicos trabajando con unidades de élite colombiana en cursos de instrucción, capacitación, entrenamiento, etcétera. Eso existe. Hay también una cooperación en materia de inteligencia. También. Ok, pero eso es otra cosa, otra figura, ¿no? Otra cosa completamente distinta, digamos. La cooperación internacional en la lucha contra el delito, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo, que en el caso colombiano no hay duda que sí hay fenómenos terroristas, pues creo que, por supuesto, no solamente es una posibilidad, sino es un deber. En la medida en que los estados puedan tener cooperación internacional que les permita ser más efectivos en la lucha contra el delito, bienvenido. De ahí a que haya bases extranjeras, creo que hay un abismo también muy importante. En este caso no jurídico, sino fáctico. Realmente no hay bases extranjeras en Colombia. Okay. Ahora, dicho esto, hay que tener cuidado con las expectativas. ¿Qué es lo que espera Ecuador si abriera de nuevo unas bases militares norteamericanas en Ecuador? Esa es la pregunta de fondo que uno tendría que hacerse. ¿Qué es lo que espera? Los Estados Unidos no van a entrar en la lucha directa contra los grupos delincuenciales ecuatorianos. No lo ha hecho jamás tampoco en Colombia. Y no lo va a hacer en ningún país de los nuestros. Digamos, no tendría lógica, tendría excesivos riesgos. No creo que tengan las facultades dentro de su jurisdicción y dentro de su orden normativo para poder hacerlo. En fin, evidentemente no se trata de eso. Entonces, ¿qué espera Ecuador de esa base militar? ¿Qué espera además, y eso es una pregunta muy importante, que no pueda tener sin tener la base militar? O dicho de otra forma, ¿por qué es que se necesita la base militar para tener esa cooperación? Claro. Esa pregunta me parece que se la tienen que formular y responder adecuadamente en Ecuador. Claro, lo que se menciona, por ejemplo, por un lado, la importancia de la tecnología que puedan colaborar con nosotros, drones, aviones no tripulados, qué sé yo, ¿no? Pero la oposición al gobierno de Noboa habla de esto, de insistencia. Pero si Colombia hay 7 bases militares, ¿para qué queremos nosotros si no funciona? Me explico, manejan ese discurso y qué bueno que usted hace este señalamiento. Ahora, el tiempo se me viene encima. Quería preguntarle también. Aquí algunos especialistas en seguridad han dicho que antes de pensar en aquello, lo importante sería
que haya una suerte de depuración en Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque el narcotráfico lo contamina prácticamente todo, y ya hemos tenido el episodio trágico de una emboscada en el oriente ecuatoriano donde mataron a 11 miembros de Fuerzas Armadas, obviamente porque sabían de antemano que eso iba a ocurrir, que había una incursión. Eso fue una filtración. Entonces, si no solucionamos de cara a la parte interna, pues la verdad, así venga quien venga, no vamos a resolver este tema, pensaría, ¿no? Rápidamente, los drones, los aviones no tripulados no requieren de base militar norteamericana. Claro. Digamos, formas de cooperación que se pueden dar sin la necesidad de la base. Vuelvo a insistir, por eso hay que preguntarse qué es lo que tendría la base y aportaría la base que no se tendría y no se podría conseguir sin la base. Yo creo que, insisto, esa pregunta es fundamental. Segundo, yo creo que usted da finalmente en el punto. La tarea de la depuración, no solamente de la fuerza pública, policía sobre todo, pero no exclusivamente policía, también fuerzas militares, sino también del sistema judicial, de la fiscalía y de los jueces, para evitar disminuir, controlar, contener la infiltración del narcotráfico, es vital. Por eso es que también es indispensable tener unidades de inteligencia y unidades operativas de fuerzas especiales que sean las encargadas de realizar las actividades más importantes en la lucha contra estos grupos criminales. Es mucho más fácil evitar la infiltración y contener la fuga de información en unidades pequeñas, altamente especializadas, que tienen una capacitación especial y unas reglas de juego distintas, que tratar de hacerlo en toda la institución policial o en toda la institución militar o en toda la fiscalía. Y por eso la generación de unidades especiales para la lucha contra el narcotráfico y los grupos violentos termina siendo fundamental, Mono. Tratar de que toda la institución se mantenga a salvo de la infiltración del narcotráfico es sumamente difícil. La generación de estas unidades especiales, tanto en la investigación, la inteligencia, como en la operación, termina siendo vital. Sin fuerzas especiales, difícilmente se puede generar impacto en estas organizaciones. Sin inteligencia técnica y humana, difícilmente se pueden generar los resultados que se esperan. El tiempo ha concluido, sin embargo me voy a robar un minuto más porque me interesa su opinión a propósito de algunas estrategias. Por ejemplo, una de ellas que se implementan en el país tiene que ver evidentemente con la captura de ciertos líderes del crimen organizado que se ha destacado, y uno dice enhorabuena. Sin embargo, ciertos especialistas mencionan que cuando eso sucede es como una célula que se divide en otras y entonces surgen otros cabecillas, y más bien parecería que cuando se captura a un super líder guerrillero aparecen 4 o 5 más o se distribuyen a otras regiones. Entonces no sé, ¿cuál es su línea en ese sentido? Es parcialmente cierto, digamos, es verdad que en general en este tipo de estructuras criminales, cuando uno las decapita, cuando uno les corta la cabeza, hay quienes reemplazan a los que fueron finalmente capturados o neutralizados de alguna manera. Eso es verdad, pero también es cierto que golpea duramente a esas organizaciones porque el proceso de reemplazo de esas jefaturas no es sencillo, tienen en general menos poder. Claro. Les cuesta el proceso de aprendizaje del nuevo liderazgo, consolidarse, se generan fracturas, de esas fracturas y esas divisiones se puede aprovechar el Estado, en fin, o sea, pegarle a las cabezas sí debilita a esas organizaciones, por mucho de que uno reconozca que, claro, va a haber unos nuevos liderazgos, sí los hay, pero por ejemplo, en Colombia, cuando uno se pregunta de la época de Pablo Escobar o de Rodríguez Gacha o de los Rodríguez Orejuela, los grandes capos del narcotráfico hoy, si usted le pregunta a un colombiano quiénes son los capos del narcotráfico hoy, nadie sabe. Pero eso no significa que no haya servido neutralizar esas cabezas. Comprendo. Sí sirve. No las acaba, pero sí sirve. Ahora, solamente eso, Mono, es claramente insuficiente. Hay que pegarle a las finanzas. Finalmente hay que entender que la lógica de estos grupos criminales es el lucro. Y por tanto, pegarle a las finanzas es pegarle al corazón de la organización. Sí, hay que perseguir, capturar, neutralizar las cabezas de esos grupos criminales. No basta solamente con ello. Parte de la estrategia, y es fundamental, es quitarles finalmente los ingresos que estaban buscando. Ahí es donde más les duele y donde más daño se les puede hacer.
Contratación pública, lavado de dinero, sin duda son nichos en donde se debe investigar muchísimo más. Efectivamente también hay algunas propuestas de reforma, por ejemplo en el protocolo, el proceso de contratación pública, porque sí, casualmente hay grupos que ganan siempre, hay oscuridad por allí, ¿no? Así es que bueno, muy interesante, debo ya concluir esta conversación. De todas maneras se me quedan algunas inquietudes, pero bueno, es un primer encuentro, ojalá se repita para poder analizar este fenómeno que, insisto, tienen ustedes tanto que aportar por lo que vivieron y viven todavía en ese sentido, ¿no? Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga una buena tarde. Ustedes también, muchas gracias por la invitación. De inmediato ya tenemos a nuestro siguiente invitado y enhorabuena porque el tiempo, el día de hoy es particularmente importante por lo que viene más adelante, así es que pase lo que pase nuestro invitado, ahí lo vemos, claro, que tiene que estar con... Yo estaba con la camiseta, pero dije, voy a entrevistar primero al viceministro de Colombia y luego al señor concejal, dije, me voy a poner me voy a cambiar, así que me tuve que cambiar porque empecé con la camiseta, pero bueno... A mí me parece que estás defraudando a tu audiencia, Andrés, sin estar puesta la piel del Ecuador. No, pero yo empecé con la camiseta, pero ya tuve que mutar de alguna manera. Bueno, ni modo. En todo caso, qué gusto que tenerlo aquí a Wilson Merino. Nos ha interesado invitarlo porque, claro, queremos hablar sobre esta situación que enfrenta el municipio, la denuncia que él hizo en el pleno, y que sin duda nos deja algunas inquietudes, ¿no? Básicamente, en un ambiente de tensión, tú hablabas de un proceso, aquí tengo la nota, dice, el proceso de cierre del contrato entre Emaceo y Recovac, vigente desde el 2018, que ha generado este problema, o estos gritos, en fin, esta polémica. ¿Por qué exactamente, Wilson? Empecemos por ahí, bienvenido. Gracias, Andrés. Bueno, más allá de lo coyuntural, que fue lo que sucedió ayer, lo anecdótico, creo que hay que mirarlo de fondo. Y lo de fondo es la falta de transparencia y la opacidad en cuanto al acceso a la información que tienen los ciudadanos y más aún las autoridades, ¿no? Creo que ese es el cuestionamiento de fondo a una administración que da pocas certezas, ¿no? Nosotros hemos realizado un proceso de fiscalización técnica, hemos evidenciado un esquema de triangulación en la compra pública, hay ya un examen especial de Contraloría realizándose en la empresa de pasajeros a propósito de la adquisición de los 60 trolebuses, ¿no? Que está prohibido hacerlo a través de estos esquemas de triangulación, y ahora está sucediendo lo mismo en otras entidades, ¿no? Que es el caso de Maceo. Se generó una tensión porque justamente habíamos requerido una información sobre la base de lo que ya habíamos fiscalizado del decreto ejecutivo del gobierno, donde ya también pone acento en este tema, y la respuesta de Maceo fue: no tenemos ningún convenio internacional, no hemos hecho ningún proceso de adquisición con ninguna entidad internacional, mintiéndonos, ¿no? Llegaron a la sesión del Consejo y finalmente dijeron lo contrario, que sí existe un proceso de compra de 10 vehículos para Emaceo utilizando este esquema, ¿no? Ahora, esto no es un tema menor, Wilson, es decir, queda en evidencia o el ocultamiento o la mentira, lo que fuese. ¿Qué va a pasar entonces ante eso? Sí, yo por eso empezaba esta entrevista saliéndome de lo anecdótico, ¿no? Claro. Y lo de fondo, y lo de fondo es la falta de transparencia, ¿no? Y el ocultamiento de la información y la dificultad que tienen los ciudadanos en cuanto al acceso a la información. Imagínate, Andrés, yo he sido electo para fiscalizar. Ese es el mandato constitucional. Yo requiero información y las instituciones, en este caso Emaceo, le miente a un concejal, ¿no? Y no le miente de cualquier cosa, le está ocultando información sobre un esquema de triangulación en la compra pública que puede tener implicaciones administrativas, civiles e incluso penales, ¿no? Te quiero más o menos decir cómo esto podría afectar a la ciudadanía. Este es un contrato el que se está planteando de cerca de 5.2 millones de dólares, ¿no? Para ser precisos en el monto, este es un proyecto de 5.144.925 dólares, ¿no? De este proyecto,
El 100% del financiamiento son fondos del municipio de Quito. Aquí no hay financiamiento de nadie más. Por eso es que esto no se podría hacer a través de estos esquemas de triangulación. Esto tiene que ir por el CERCOP, por el Sistema Nacional de Contratación Pública. Claro. No se lo hizo. Y finalmente le estamos pagando a este gestor de compra 5% del monto y adicionalmente le estamos pagando $128,000 por consultorías y por el personal local que ellos contratan para implementar este proyecto en la adquisición de estos productos y servicios. Entonces aquí hay varios cuestionamientos. Primero, $500,000, ¿no?, para un tercero, que bien pudieron haber sido invertidos en obras para los quiteños y quiteñas, ¿no? Y la segunda reflexión de fondo también es, ¿para qué tenemos una democracia, una burocracia de más de 26,000 funcionarios si es que finalmente las instituciones municipales no tienen áreas de compras públicas? Comprendo. Ahora, Wilson, quiero insistir en esto. Después de semejante evidencia, que por cierto no entiendo si fue ingenuidad o el funcionario pensó que no te ibas a acordar o que no tenías la constancia de que él había dicho que no había ese tipo de procesos para que diga lo contrario en el Pleno. Pero bueno, lo que quiero insistir es ¿qué pasó luego? Después de que tú hablaste, dijiste lo que tú has dicho. ¿Alguien, hubo alguna intención de darle seguimiento a este tema o no? Lo que ha habido es intención de acallar las voces críticas y a los fiscalizadores. Lo que sucedió en esta sesión del Consejo fue que se nos apagó el micrófono, ¿no? Claro. Vulnerando nuestros derechos políticos de participación dentro del Pleno del Consejo y afectando evidentemente la transparencia y la rendición de cuentas. Esto ha venido acompañado de una campaña agresiva de estigmatización en redes sociales de esta tienda política que incluso han llegado a amenazas, ¿no? Hay un ex candidato a alcalde de Atacames, ¿no?, que ha escrito un mensaje amenazante contra mi persona, incluso poniendo en riesgo mi integridad, ¿no? Eso es lo que ha sucedido en función de lo anecdótico, lo triste, lo lamentable, ¿no? Y ya en los hechos puntuales, desde la curul del Movimiento Imparables, nosotros hemos hecho varias cosas. Lo primero, hemos enviado ya una comunicación al gerente de EMASEO y al alcalde pidiéndole que hayan acciones correctivas y que se abstengan de seguir utilizando estos esquemas opacos en la contratación pública, lo primero. Lo segundo, estamos elaborando un informe que lo entregaremos a Auditoría Interna del municipio de Quito, que es una instancia donde hay auditores de la Contraloría y es un espacio donde también podemos avanzar en temas de fiscalización. Y finalmente también acercaremos un informe complementario al que ya presentamos en relación al esquema de triangulación y de elusión en la compra pública sobre lo que está sucediendo en la empresa de pasajeros. Entregaremos más información sobre lo que está sucediendo también en EMASEO y en otras dependencias municipales, para que sean estas entidades, Contraloría, CERCOP y en su momento probablemente también Fiscalía, quienes determinen los diferentes niveles de responsabilidad. Ok, para no dejarlo pasar, lo que tú mencionabas que me parece importante, Wilson, vamos a poner en pantalla, en captura de pantalla. ¿Te refieres al tuit de Alfonso Aparicio, tal vez? Sí, ya. Y quizás decirte previamente, Andrés, yo ya había recibido en el pasado amenazas de muerte. Presenté un proyecto de resolución para enfrentar la violencia política en la ciudad. Lastimosamente, el alcalde Muñoz y su bancada se negaron, ¿no? Y lo que ha sucedido es que hay cada vez más tensión, ¿no? Ahora, antes eran cuentas trolls, ahora es un militante de esta organización política quien finalmente ya genera amenazas, ¿no? Y genera agresiones a un funcionario público que está haciendo su trabajo. Yo finalmente tengo una responsabilidad y la responsabilidad constitucional y legal que yo tengo es la de fiscalizar. Si no lo hago, el día de mañana la Contraloría me podría observar a mí por no haber realizado mi trabajo. Por supuesto. Así es que aquí lo vamos a recordar, el tuit de Alfonso Aparicio. Pero no, pues ya no importa, ya ahorita ya lo leo, ya se nos viene el tiempo encima. Bueno, Alfonso Aparicio dice en el tuit: este tipo de personas como Merino tienen trastornos mentales y han agredido permanentemente
en sus vidas. Corren el riesgo ellos mismos en cualquier momento de ser violentados y ocurran deslaces fatales. Pero eso es una cosa gravísima, este tipo. ¿Cómo es posible que presuma que puedan ocurrir desenlaces fatales? O sea, realmente yo diría que no debes dejarlo pasar, Wilson. Esto tiene que llegar a Fiscalía, que haya una investigación, que explique a qué se refiere, cuáles son las cosas que él conoce que puedan ocurrir. No sé, tiene que dar una explicación. Sí, Andrés, bueno, primero decirte que es lamentable que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Es lamentable que militantes de esta organización política finalmente agredan y violenten a quienes de alguna manera estamos trabajando para garantizar la transparencia y que los recursos de los quiteños y quiteñas no sean desviados, ¿no? No es la primera vez que pasa, ha pasado previamente, antes eran cuentas trolls, ahora ya hay militantes, ¿no? Y esto surge a raíz de también otro mensaje violento por parte de otros actores dentro del Consejo Metropolitano. Nosotros vamos a seguir fiscalizando. Si la intención de ellos es acallarnos, apagándonos el micrófono con estos mensajes, decirles que la respuesta va a seguir haciendo nuestro trabajo como lo hemos hecho, y estamos evaluando ya presentar acciones legales en función de este tipo de amenazas que no solamente me afectan a mí, ¿no? Creo que ponen en riesgo la democracia, la convivencia pacífica y la intencionalidad de que la gente decente quiera participar en política. Ahí poníamos en pantalla la cara para que se vea de quién estamos hablando, ¿no? Bueno, retomemos el tiempo porque se nos viene encima el tema, mejor dicho. Tú mencionaste dentro de tu intervención, ustedes han ocupado esquemas de contratación opacos, esquemas de triangulación que son prohibidos por la ley orgánica del sistema de contratación pública. Ya lo mencionabas hace un momento, pero ¿qué otro ejemplo podría graficar esta aseveración, Wilson? Bueno, a ver, son varios, ¿no? Cuando tú tienes, o sea, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 2 y también en su reglamento, habla de financiamiento, ¿no? Tú puedes utilizar estos esquemas cuando hay financiamiento y una contraparte. En este caso, en el caso de Maceo, el 100% de los recursos son municipales, ¿no? Entonces ahí no se cumple. Yeah. Hay las excepcionalidades en la ley, ¿no? Que es un poco el relato que ellos intentan decir, que en otros gobiernos sí se ha utilizado este tipo de agenciamiento, ¿no? Pero hay una excepción que está clara en la norma, que es en el área sanitaria, y en el gobierno del expresidente Lasso se utilizó en tema de compra de ambulancias, pero porque es legal, porque existe una excepción en la ley que permite en el área sanitaria poder utilizarlo, ¿no? Ahora mismo está sucediendo esto en Emaceo con la compra de estos 10 vehículos y algunos servicios más. Está sucediendo en la Secretaría de Movilidad en cuanto al Sistema Integrado de Recaudo. Está sucediendo en la empresa de pasajeros en cuanto a la compra de los trolebuses, ¿no? Caramba. Entonces, parecería que es todo un esquema mucho más complejo y que tiene enormes cuestionamientos. Son esta adquisición que no se lo hace a través del Sistema Nacional de Contratación Pública y el cual los concejales, por ejemplo, no tenemos acceso a los contratos, a los convenios, porque nos dicen que son confidenciales, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el ente fiscalizador de la ciudad no pueda tener acceso a la información cuando el 100% del financiamiento sale de los recursos de los quiteños y quiteñas, ¿no? Me parece que esto claramente evidencia que hay falta de transparencia y que hay ocultamiento al menos de la información de cómo se está manejando las diferentes entidades municipales. Solo quiero, porque ya estamos en la parte final, Wilson, recordar algunas de las opiniones también de otros concejales. En una nota periodística se menciona, por ejemplo, que Andrés Campaña menciona que los concejales solicitan se coloquen en el orden del día temas de importancia que no son tomados en cuenta. Dice que es extrema gravedad. Bernardo Abad menciona que por primera vez el gerente de Maceo concurre a un pleno del Consejo, cosa que debería ser algo medio normal, que vayan y expliquen cómo marchan las cosas, ¿no? Y Fidel Chamba dice que pidió que el gerente sea separado del cargo por supuestas irregularidades. En fin, la situación del Consejo está complicada, Wilson. Y está complicada por el accionar del alcalde, ¿no?
finalmente se cuarta el trabajo de los concejales, no participa en las últimas sesiones, de hecho, él no condujo esta última sesión, se la delegó a la vicealcaldesa, que no tiene experiencia claramente y que tuvo que suspender la sesión. No hay una agenda de ciudad, no hay una agenda legislativa, el alcalde está más preocupado en su campaña con meetings y que además utiliza muchos recursos municipales en hacer videos, en carpools, ¿no? Más en una lógica de campaña, ¿no? En el proceso de revocatoria que tiene encima y descuidando la ciudad y descuidando también el accionar de las personas que están al frente de las diferentes entidades municipales. Yo creo que si el alcalde quiere darle un sentido distinto a la ciudad, lo primero que tiene que hacer es despolitizar el municipio de Quito, despartidizar el municipio de Quito, ¿no? Necesita gente técnica, ¿no? Necesita mejorar capacidades técnicas en todas las entidades. Vamos a medio año y la ejecución presupuestaria no llega ni al 17%, hay administraciones zonales que no llegan ni al 3%, ¿no? A medio año, ¿no? Increíble. Y eso tiene que ser un llamado de atención para que rápidamente el alcalde Muñoz se sacuda de todos estos malos elementos que no tienen capacidades técnicas y que incorpore en su equipo a gente proba, honesta, comprometida, que nos permitan avanzar como ciudad, ¿no? Yo no tengo un tema personal con nadie, mi preocupación es el bienestar de los quiteños y quiteñas. Es que eso no va a ocurrir si él no tiene un sentido de autocrítica, es que él tiene que empezar por reconocer lo que tú estás mencionando para que pueda delegar información o hacer los cambios que tú mencionas, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Aquí es complicado porque lo hemos invitado 1000 veces y ya sabemos que no acepta entrevistas, al menos en este medio, imposible. Bueno, Wilson, estamos despidiendo y lamentablemente con una noticia que me preocupa. Se acaba de lesionar el arquero Galíndez. Eso significa preocupación, comprenderás, ¿no? Chuta, no puedo creerlo. Ahí tenemos una imagen que está pues llorando Galíndez a propósito de, bueno, no sé si se ve, por este episodio mientras calentaba. Qué cosa, no puedo creerlo. Bueno, así es. Yo creo que Ecuador tiene equipo y creo que hay arqueros en la banca que pueden ocupar el espacio, ¿no? Es una pena que no esté Galíndez, pero creo que hoy más que nunca Ecuador tiene equipo, tiene figuras de quien tirar. Y estoy seguro que el día de hoy Ecuador va a ganar 3-1, ese es mi pronóstico. ¡Opa! Ojalá sea así, caramba, vamos ahí entonces, 3-1. Acá también mi productor dijo, ¿cuánto? 2-0. Yo dije 1, pero chuta, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahora es todo. Agradecerte, Wilson. Siempre sabes ya que tenemos este micrófono abierto para todas las impresiones o observaciones que puedas tener sobre lo que es la ciudad, porque ustedes efectivamente están legislando y fiscalizando. Queremos una Quito que sea modelo de desarrollo, de calidad de vida, y en esa línea aquí tienes en los micrófonos siempre dispuestos. Que tengas una buena tarde y ¡vamos Ecuador! Vamos Ecuador, vamos Ecuador. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Amigas, amigos, 17:54, es tiempo de despedir. Antes de eso, porque claro, ya hay que estar pendientes de lo que suceda allá en Guayaquil, en el Monumental, con esta noticia, pero bueno, tratemos de imaginar que puede ser un aliciente para que con más ganas enfrenten nuestro equipo a Brasil. Es decir, me refiero a la salida de Galíndez, la lesión de Galíndez antes de jugar, calentando. Bueno, son cosas que pasan. Vamos adelante Ecuador, sin duda con ese entusiasmo y la confianza de que van a ser un gran partido. Es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. ¡Vamos Ecuador! ¡Chao, chao!